Revelado, como un joven de la calle transformó su vida y conquistó un imperio billonario increíble, desde el corazón de un barrio humilde de la Ciudad de México, un joven llamado Alejandro ha tenido que luchar contra la vida desde que tiene memoria. A los 24 años, su rostro lleva las marcas de la dureza de las calles, esas que lo obligaron a buscar botellas reciclables para poder comer. Creció en un hogar donde la violencia y el abuso eran el pan de cada día, pero un faro de luz siempre brilló en sus recuerdos, su abuela, quien le enseñó que la dignidad reside en el trabajo honesto y en tratar a los demás con respeto. Esos valores, como un faro en la oscuridad, lo guiaron incluso en su momento más bajo. Un día, mientras rebuscaba entre desechos en busca de una botella que le diera unos pesos, encontró algo que cambiaría su vida para siempre, un viejo teléfono móvil. Lo encendió y ahí estaba, el vasto mundo de las redes sociales. Una ventana a un universo lleno de oportunidades. Decidido a cambiar su destino, comenzó a compartir su historia, convirtiéndose en la voz de otros jóvenes que, como él, luchan por sobrevivir. Cada publicación era un grito de esperanza. Al poco tiempo una marca importante lo contactó viéndolo como su embajador. Pero el ascenso no fue un camino de rosas, su familia lo miraba con desprecio considerando que había abandonado la calle, y sus amigos no comprendían su ambición. La atmósfera en su barrio cambió. Ese lugar que una vez fue su refugio se convirtió en un escenario de juicios y miradas despectivas. El esfuerzo por el reconocimiento social pesaba en sus hombros como una mochila llena de piedras. A pesar de las dudas que lo asediaban, recordaba las palabras de su abuela, recordándole que la lucha es el camino hacia el crecimiento. Fue entonces cuando una crisis económica golpeó a su comunidad. Sus amigos se quedaron sin qué comer y Alejandro se encontró ante un dilema brutal: seguir su camino hacia el éxito individual o regresar a ayudar a su gente. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Finalmente Alejandro tomó una decisión. Regresó a su barrio y comenzó a organizar colectas, utilizando su influencia en las redes para recaudar fondos. La magia de la comunidad hizo su trabajo. Las tensiones familiares empezaron a desvanecerse mientras su familia comenzaba a entender la bondad en sus acciones. En medio de una conmovedora reconciliación, las voces de generaciones se entrelazaron. Pero justo cuando la esperanza florecía, una traición inesperada llegó de donde menos lo esperaba, amenazando con romper todo lo que había construido. Alejandro se vio atrapado entre su ambición y su amor por su gente. ¿Cómo enfrentará la deslealtad en un momento tan crucial? Su vida, tan llena de promesas, estaba al borde del abismo y el destino de su comunidad pesaba sobre sus hombros. ¿Podrá soportarlo? El eco de las risas y las voces familiares que solían invadir el barrio ahora se había convertido en un silencio tenso. Alejandro sentía el peso de la traición como una losa aplastante. No podía creer que uno de sus amigos de la infancia, Carlos, el mismo que había prometido apoyarlo a pesar de las dificultades, estuviera tratando de desacreditar su trabajo. Los rumores comenzaron a correr como fuego en paja seca, alimentados por la envidia y la ignorancia. Cada vez que cruzaba miradas con alguien del barrio, podía ver esa sombra de desprecio que atravesaba sus corazones. Con el corazón latiendo desbocado, Alejandro decidió enfrentar a Carlos en la vieja plaza donde solían pasar horas hablando de sueños. La plaza estaba vacía, los juegos oxidados contaban historias de un tiempo más feliz. Su respiración se agolpaba en su pecho. No era solo una pelea por su honor, era la lucha por su comunidad y lo que él había tratado de construir para ellos. Carlos, ¿por qué lo haces?, preguntó Alejandro, su voz quebrada pero firme. La mirada de Carlos era indefinida, entre la rabia y el arrepentimiento. No entiendo por qué te crees más que nosotros, Alejandro. Te olvidas de dónde eres, de quiénes somos, replicó con tono desafiante. Alejandro sintió una punzada en su pecho. Era cierto. Había cambiado tanto que su amigo ya no podía reconocerlo. Pero también sabía que había una lucha más grande en juego, no solo su propia identidad, sino el futuro de sus amigos y su barrio. Intentó llegar a su corazón.
No estoy aquí para dejar atrás a nadie. Todo lo que he logrado, lo he hecho para nosotros. Cada centavo recaudado es para ayudar a quienes no tienen nada, exclamó Alejandro, los ojos llenos de determinación. No quiero ser un ícono, quiero ser escuchado. La tensión entre ambos se palpaba en el aire. Carlos vaciló, y por un breve instante Alejandro vio una chispa de duda en su amigo. Pero antes de que pudiera seguir, un grupo de jóvenes del barrio se acercó, sus miradas fijas en los dos hombres. Las habladurías ya se habían diseminado, y la disputa entre ellos se había vuelto el nuevo tema de conversación. ¿Qué pasa aquí?, dijo uno de ellos, cruzándose de brazos. Alejandro, has vuelto a traicionar tus raíces, fue un cuchillo afilado en el corazón de Alejandro. Aquella frase resonó como un ataque. Un murmullo se extendió entre la multitud que comenzaba a reunirse. Las miradas de sus amigos llenas de confusión y desconfianza lo atravesaron. De repente, una mujer se adelantó entre la multitud. Era doña Rosa, la madre de uno de sus amigos. Con voz firme y llena de sabiduría, se dirigió a la multitud: basta. No podemos dejar que la envidia nos divida. Alejandro ha luchado por nosotros, no dejemos que se rompa lo que tenemos. Las palabras de doña Rosa parecieron hacer eco en los corazones de algunos, pero la división ya estaba sembrada. Alejandro sabía que la batalla apenas comenzaba. Necesitaba ser más que una historia, necesitaba ser un líder que uniera a su gente. En ese instante tomó una decisión que podría cambiarlo todo: organizaría un evento benéfico, un encuentro donde la gente pudiera compartir, hablar y volver a sentirse como una comunidad. Pero sabía que esto requeriría más que un simple esfuerzo. Tenía que encontrar la forma de llegar al corazón de todos, incluyendo a Carlos. ¿Sería posible sanar las heridas del pasado mientras trataba de construir un futuro? Las dudas regresaron, pero al mirar en los ojos de los que aún confiaban en él, encontró la certeza de que no se daría por vencido. Este no era solo su destino, sino el de todos. La lucha por la aceptación había comenzado y Alejandro sabía que la verdadera traición sería no intentarlo. De camino a casa, su mente trabajaba. Tenía que averiguar cómo asegurar el apoyo de su comunidad para su evento. Pero antes de que el día llegara, lo inesperado apareció. Un mensaje llegó en su teléfono. Alguien había revelado un secreto del pasado que Alejandro había escondido, un secreto que podría destruir todo lo que había construido. ¿Estaría Alejandro listo para enfrentar su propia verdad? La tarde caía, y el sol se desvanecía detrás de los edificios destartalados, tiñendo el cielo de tonos anaranjados que mezclaban esperanza y ansiedad. Alejandro apretó el teléfono en su mano, su corazón palpitando a ritmo acelerado. La pantalla mostraba un mensaje que lo hizo sentir como si el suelo se abriera bajo sus pies. Las palabras eran claras: una foto, un antiguo secreto expuesto al aire, listo para volverse un arma en contra de quien más había luchado. No podía permitir que eso sucediera. Su comunidad merecía algo diferente, algo mejor que la destrucción de los vínculos que habían construido a lo largo de los años. Caminó con decisión hacia su casa, pero el peso del pasado lo persiguió como un sombra implacable. ¿Quién había sido capaz de traicionarlo así? ¿Carlos? La idea lo atormentaba, pero lo que más le dolía era la posibilidad de perder la confianza de quienes creían en él. Una vez en su casa, Alejandro se sentó en la mesa de la cocina, con la luz tenue iluminando su rostro. Las viejas fotos de su familia en la pared lo miraban. Recuerdos felices pero también dolorosos. Sabía que ahí, en medio de aquellas sonrisas, había una parte de su vida que quería enterrar, un capítulo que lo había marcado para siempre. Tal vez era el momento de enfrentarlo. A la mañana siguiente decidió que no podía esperar más. Necesitaba entender la magnitud de la amenaza. Se dispuso a hablar con doña Rosa, esa mujer sabia que siempre tenía las palabras correctas para calmar sus tempestades internas. La encontró en el mercado vendiendo sus flores frescas. Doña Rosa, ¿puedo hablar contigo un momento?, le preguntó con seriedad. Ella levantó una ceja, notando la tensión en su rostro. Sin decir nada más, lo llevó a un rincón entre las mesas de frutas y verduras, donde la multitud era un susurro lejano. Siento que algo te angustia, niño. La vida no siempre es fácil, pero no dejes que el miedo te paralice, dijo con calidez. Alejandro respiró hondo. No podía ocultar sus inquietudes. Alguien ha sacado un secreto de mi pasado.
Creo que puede destruir todo lo que he intentado construir. No sé qué hacer. Doña Rosa lo miró con intensidad, sus ojos profundos reflejaban comprensión. A veces los secretos son cadenas que nos impiden volar, respondió. Pero enfrentarlos, Alejandro, te hará libre. No permitas que otros cuenten tu historia. Hazlo tú. Las palabras calaron hondo en su corazón. Era cierto. Si a su comunidad le importaba de verdad, le darían una oportunidad de defender lo que había logrado, de ser el autor de su propia narrativa. Decidió que era hora de organizar una reunión, un lugar donde pudiera explicar lo que realmente había pasado, un espacio para sanar heridas y construir puentes. Con cada palabra que murmuraba en su mente, la chispa de la determinación retornaba a su pecho. Empezó a hacer una lista de contactos, personas que podían ayudarlo a reunir a todos. Sin embargo, mientras llamaba a sus amigos, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Esta vez no era un secreto sino una advertencia. Carlos había decidido hablar en una reunión del barrio sobre el escándalo que había envuelto a Alejandro. El tiempo se agotaba y su futuro se tambaleaba en la cuerda floja. Debo actuar rápido, murmuró para sí mismo, consciente de que cada minuto contaba. ¿Podría hacerlo? Tendría la fuerza suficiente para enfrentar no solo a Carlos, sino al pasado que había tratado de dejar atrás. Mientras se preparaba para el evento, un pensamiento lo recorrió con fuerza. Si había algo que podía cambiar la historia, sería la verdad. La verdad que lo había hecho quien era y la verdad que esperara lo que esperara, él iba a defender. La cita estaba cerca, y la voz de su comunidad resonaba en su mente. Pero la pregunta seguía allí, perturbadora: ¿podría la verdad liberarlo, o lo traicionaría aún más? Con el clamor de la multitud retumbando en su corazón, Alejandro supo que debía estar listo para el enfrentamiento que estaba por llegar, porque el momento de compartir su verdad era inminente. Pero, ¿sería suficiente para sostener su identidad y el amor por su barrio? Las horas pasaron como un susurro y con cada segundo que se deslizaba, la presión en el pecho de Alejandro aumentaba. La idea de que toda su comunidad escuchara la historia oscura que había estado escondiendo lo llenaba de ansiedad. La reunión estaba programada para esa noche en la plaza principal, ese espacio abierto que siempre había sido un refugio para los habitantes del barrio. Sin embargo, hoy, ese mismo lugar se sentía como el escenario de su posible caída. Miró por la ventana, el aire fresco de la tarde acarició su rostro. Todo parecía normal, los niños jugaban a la pelota, las risas flotaban en el aire, pero para él, esa normalidad era solo un velo que cubría una tormenta. Se preguntó si había tomado la decisión correcta al enfrentarse a Carlos y sus acusaciones. Estaba a punto de lanzarse a aguas profundas sin saber qué había en el fondo. Decidido a no dejarse vencer, se puso su mejor camisa, la que lo hacía sentir confiado. Mientras se vestía, recordó las palabras de Doña Rosa. Tenía que enfrentar su verdad, y tal vez, solo tal vez, el miedo se desvanecería al compartirla. Cuando llegó a la plaza, el murmullo de la multitud lo envolvió, una sensación de nervios y emoción se entrelazaba en el aire. Las luces de las farolas iluminaban los rostros curiosos que lo esperaban, como si él fuera una estrella del espectáculo que jamás pidió protagonizar. El corazón le latía con fuerza, cada palpitación resonando en sus oídos, como un tambor incesante que lo llamaba a actuar. Se subió al estrado, los murmullos cesaron y unos ojos escudriñadores se posaron sobre él. Alejandro tragó saliva, su vista recorrió a la multitud. Allí estaban sus amigos, sus vecinos, y también algunos rostros que conocían de cerca su historia. La presión aumentó. De pronto, las palabras que había practicado en su mente parecieron desvanecerse. Gracias por estar aquí, comenzó, tratando de encontrar su voz entre la maraña de emociones que lo envolvía. Sé que muchos de ustedes han escuchado rumores sobre mí. Nuestra comunidad, este barrio que amamos, no merece caer en chismes y mentiras. El silencio era sepulcral, y él sentía como cada palabra cargaba un peso significativo. He cometido errores en el pasado, continuó, decidido. He luchado y enfrentado decisiones que hoy me avergüenzan. Pero también creo en el poder de la transformación, en la oportunidad de cambiar. Eso es lo que quiero compartir con ustedes. La tensión aumentaba, y su corazón parecía estar a punto de escaparse de su pecho. En ese momento, una figura conocida apareció entre la multitud. Carlos se acercó, sus ojos destilaban una mezcla de rencor y desafío. La presencia del hombre lo paralizó por un instante. ¿Acaso eso es todo lo que tienes que decir?, gritó Carlos con sarcasmo.
Todos sabemos tu pasado. ¿Crees que con solo unas palabras podrás cambiarlo? Alejandro sintió que el sudor le resbalaba por la frente. Esa provocación era lo que había estado esperando. Era su momento de demostrar que la verdad era más fuerte. Carlos, este no es un duelo personal, replicó Alejandro, intentando mantener la calma. Esto se trata de todos nosotros, nuestro hogar y el futuro que podemos construir juntos. Las miradas se intercambiaban, la tensión en el ambiente se cortaba con un cuchillo. La comunidad dudaba, pero había signos de apoyo en algunos rostros, pequeños gestos que encendían una chispa de esperanza en su interior. Antes de que pudiera continuar, otro mensaje vibró en su bolsillo. Fue un alivio, pero también un golpe de realidad. Era un vídeo de su pasado, una imagen que lo acechaba, revelando parte de lo que había querido ocultar. Y en ese mismo instante comprendió que la verdad no siempre era suficiente para salvarlo. El murmullo creció de nuevo, Alejandro sintió el peso de su historia aplastarlo y comprendió que en aquel estrado, ante su comunidad, las respuestas no serían sencillas. Pero la única manera de ganar la batalla era ser completamente honesto. ¿Podría su verdad, tan frágil en ese instante, ser suficiente para mantener la fe de su comunidad? ¿O las sombras del pasado desbocarían el fragor de las dudas que él tanto temía? La reunión apenas comenzaba, y su futuro estaba a punto de decidirse. Alejandro se quedó quieto, sintiendo cómo la multitud palpaba su inquietud. Esa llamada inesperada de su pasado resonaba como un eco en su mente. ¿Sería ese el final de su lucha por redimirse? El sudor frío le recorrió la espalda y sus pensamientos se agolpaban. Ya no había vuelta atrás. Si iba a enfrentar a su comunidad, tenía que hacerlo sin máscaras, sin medias tintas. No importa cuán oscuro sea mi pasado, comenzó con una voz que, aunque temblorosa, comenzaba a encontrar fuerza. Las decisiones que tomé me llevaron a un camino que hoy rechazo. Cada error, cada caída me enseñaron a luchar. A levantarse. La multitud escuchaba, algunos con miradas de juicio, otros con preocupación. La luz de las farolas iluminaba sus rostros marcados por historias similares, de dolor y superación. En ese momento sintió que no estaba solo. Sé que fueron momentos difíciles, continuó el joven. Quizás lo que hice o dejé de hacer les hizo dudar de mí. Pero estoy aquí para solicitarles una oportunidad. No para olvidar el daño que causé, sino para construir un futuro mejor. Una pequeña voz al fondo, firme y clara, se alzó entre el murmullo. Era doña Rosa, su voz era como un faro en la tormenta. Querido Alejandro, todos cometemos errores. Nadie es perfecto. Pero debemos dar la oportunidad de cambiar. El gesto de apoyo de la anciana revivió el espíritu de la comunidad. Un murmullo de aprobación se propagó, pero la sombra de Carlos aún acechaba. ¿Y qué hay de esos a quienes tu pasado hirió? La pregunta cortante hizo que los murmullos vacilaran. Un sudor frío le volvió a recorrer la frente. No tengo respuesta fácil a eso, respondió, notando cómo su voz se quebraba. Solo sé que estoy aquí para repararlo. Y si debe hacerse despacio, lo haré. Cada paso es una oportunidad. Pero necesito su apoyo. Alejandro respiró hondo y recordó a su hermana. Ella siempre había creído en su potencial, aunque él mismo lo ignorara. Esa confianza le daba fuerza ahora. Mi vida no fue siempre un camino recto, pero eso no me define. Mi futuro está en mis manos y en las suyas. Mientras hablaba, la multitud empezó a reaccionar. Algunos murmullos de duda comenzaron a transformarse en palabras de aliento. Simplemente escuchar le dio energía, impulsándolo a abrirse aún más, a mostrar su vulnerabilidad. He cambiado. Algunos días pesan más que otros, pero todos los días me levanto con la esperanza de que puedo ser mejor, de que juntos podemos lograrlo como comunidad. La tensión empezó a disiparse, pero justo cuando sentía que empezaba a controlar la situación, un grito sobresalió de la muchedumbre. Preséntanos la verdad. El vídeo. El clamor fue como un trueno. El golpe fue certero, sus dudas se manifestaron en la exigencia de una revelación que no podría evadir. Yo se detuvo sintiendo el peso de la verdad que yacía sobre él. Les prometo que voy a mostrarles mi realidad. Con una mano temblorosa, sacó el teléfono y apretó el botón de reproducción. Las imágenes comenzaron a moverse y su corazón se detuvo. Lo que seguiría podría cambiarlo todo.
La sala se llenó de murmullos confusos, expresiones de incredulidad y algunos de compasión. Los rostros que antes lucían desafiantes ahora se veían empapados de emoción. ¿Podría la verdad de su pasado presentarles una razón para creer en su transformación? La pregunta pendía en el aire como una sombra inminente. Alejandro sintió que el tiempo se detenía, y en el fondo de su ser, sabía que la revelación de esa verdad sería su mayor prueba hasta ahora. Las consecuencias podían ser devastadoras, pero era el momento de ser honesto y afrontar lo que vendría. El vídeo comenzó a agregar más tensión y expectativas a la atmósfera. Alejandro tragó saliva, preparado para todo o casi todo. ¿Viviría su comunidad para apoyarlo o para juzgarlo? Su futuro estaba a punto de desvelarse frente a todos ellos. Las imágenes comenzaron a cobrar vida en la pantalla, proyectando momentos de su vida que Alejandro había tratado de enterrar. Allí estaba él, un joven lleno de rabia, rodeado de malas decisiones, fiestas, excesos y caras ajenas. El sonido de risas y gritos resonaba como un eco de su pasado, pero también traía consigo el retumbar de las vidas que había afectado. Alejandro sintió como un repentino frío le recorría el cuerpo al ver el brillo de su antigua vida, esa que había rechazado. La multitud se inclinó hacia adelante expectante, mientras las reacciones fluctuaban entre la sorpresa y el desdén. El corazón le latía con fuerza al comprender que cada segundo que pasaba con esas imágenes expuestas era un doble filo, podía tocar sus corazones o abrir las viejas heridas que nunca sanaron. Fue entonces cuando el vídeo mostró un momento crucial, la caída de un amigo, uno que había estado a su lado, quien no logró levantarse después de una noche de celebración descontrolada. La imagen de su amigo en el suelo sin vida, hizo que Alejandro se detuviera. Un susurro ahogado emergió de la multitud, y pudo ver entre las sombras los rostros de aquellos que conocieron la tragedia, lágrimas brotaron de los ojos de varios, y el dolor era palpable. «No», murmuró un hombre al fondo mientras cubría su rostro con una mano, el aire se volvió denso y pesado, como si la vida misma hubiera detenido bajo el impacto de aquella revelación. Alejandro sentía que todo lo que había construido en esos minutos de valor se desvanecía rápidamente. ¿Y si no podía regresar de esto? Las emociones se mezclaban, la culpa, el miedo y la esperanza bailaban en su pecho, mientras lo único que podía hacer era mirar. Entonces el vídeo se detuvo, una pantalla en negro se cernía sobre ellos. Hubo un instante de silencio absoluto en el que todos parecían contener la respiración. Finalmente Alejandro tomó un profundo aliento, sus ojos recorrieron los rostros frente a él, buscando alguna señal, alguna chispa de comprensión. «Sé que esto no justifica mi pasado», dijo con voz quebrantada. «No hay palabras que alivien el dolor que causé, pero he aprendido que en el arrepentimiento hay un propósito. No vengo a solicitar compasión, vengo a pedir la oportunidad de redención». Poco a poco, se empezaron a escuchar murmullos. Algunos parecían entusiasmados, otros aún resguardaban su desconfianza. Entonces, de entre la multitud, la voz firme de doña Rosa resonó de nuevo. «Alejandro, los errores no definen a una persona, es lo que hacemos después lo que da forma a nuestro espíritu». Su declaración trajo consigo una nueva ola de murmullos, y de pronto, las palabras que antes habían sonado vacías empezaron a resonar con un eco diferente. Algunas manos se alzaron, un gesto de apoyo entre aquellos que recordaban también sus propios caminos de transformación. La atmósfera se fue llenando de un nuevo aire, incluso los reticentes se veían tentados a otorgar ese espacio, esa oportunidad. Sin embargo, Carlos, que había permanecido en silencio, volvió a tomar la palabra con un tono de desafío. «¿Y qué hay de los que nunca volverán? ¿Acaso sus memorias no merecen más que una disculpa?». La pregunta cortó como un cuchillo y Alejandro sintió que la línea entre redención y condena se desdibujaba. La presión volvía a construir una muralla a su alrededor. «Entiendo tu rabia», Carlos, dijo Alejandro, mirando fijamente a su antagonista. «Pero mojarme aquí no es suficiente. No espero que me perdones, solo quiero demostrar que esto no fue en vano». Mientras esos ojos de incredulidad se cruzaban con los de otros que comenzaban a creer, Alejandro notó el cambio. Tantas emociones en juego, la angustia, la compasión, la resistencia. En un instante supo que la respuesta a su verdad estaba en el aire. «¿Y si pudiera mostrarles cómo he comenzado a cambiar?», proclamó con una chispa de determinación en su voz. El murmullo colectivo pasó a ser una mezcla de curiosidad e inquietud, una vibración que se sentía como un cambio de temporada. «Alejandro.
Sabía que estaba preparando el terreno para lo que estaba por venir, y no quería perder ese momentum. Mientras su corazón latía con fuerza, se realizó una pregunta en su mente: ¿sería capaz de iniciar una transformación que nunca había imaginado posible? Esta vez no solo forjaba su camino, estaba invitando a su comunidad a unirse. El silencio era una invitación a preparar lo inesperado. ¿Qué decisión tomarían al final? ¿Sería esto solo el inicio de un camino hacia la luz o el sepulcro de sus esperanzas? Con esa incertidumbre, una gran sombra se cernía sobre el destino que ahora compartían. La multitud respiraba en un hilo, tensionada por la incertidumbre que habitaba en el aire. Alejandro estaba de pie, la mirada firme pero los nervios aflorando. Sabía que cada palabra, cada movida que hacía en ese instante tendría que ser perfecta. Era el momento de hacer tangible su promesa de cambio. Lo que no saben es que he empezado un proyecto, uno que involucra a muchos de ustedes. Su voz retumbó en la sala. He decidido usar mi historia, mis errores, para ayudar a otros. Para que nadie tenga que pasar por lo que yo viví. Las reacciones variaban, algunos asintieron, otros simplemente lo miraron con incredulidad. Doña Rosa sonreía, viendo en su voz un destello de esperanza. Pero para Carlos, la desconfianza aún era fuerte. ¿Y cómo podemos creer que realmente has cambiado?, preguntó Carlos, cruzando los brazos. Las palabras son solo eso, palabras. Es cierto, dijo Alejandro, sintiendo la presión aumentar. Las palabras pueden ser vacías. Pero las acciones son lo que nos define. Inspirado por el momento, se aventuró a compartir más sobre su proyecto. Comenzó a explicar cómo había reunido a un grupo de jóvenes que también habían enfrentado calles tormentosas y decisiones fallidas. Los estamos entrenando. Les estoy enseñando no solo cómo encontrar trabajo, sino a cómo sentirse valiosos. Porque todos merecen una oportunidad. Alejandro habló con fervor, su voz transmitía fuego y pasión. A medida que compartía los testimonios de aquellos jóvenes, el ambiente cambiaba poco a poco, algunas lágrimas comenzaron a brotar, otros compartían miradas de complicidad. El dolor de las memorias compartidas empezaba a darle paso a la empatía. Hoy en día, hemos ayudado a 25 jóvenes a encontrar empleo. Y no solo eso, muchos están comenzando sus propios negocios. El murmullos aumentaron y con ellos, la energía en la sala comenzó a transformarse en un coro de esperanzas. Doña Rosa asintió para sí misma, viendo cómo el ciclo de las sombras se iluminaba gradualmente con cada palabra de Alejandro. ¿Y qué pasa con nosotros?, una voz gritó desde el fondo. Era una mujer de unos 50 años, con el rostro marcado por el tiempo y las dificultades. Las puertas están abiertas, respondió Alejandro con el gesto apasionado. Quiero que todos participemos. Porque este no es solo mi camino, es nuestro viaje. Juntos podemos cambiar nuestras realidades e inspirar a otros. A cada palabra, más personas comenzaban a sonreír, otras se animaban a hablar entre ellas sobre las oportunidades que generaría esta nueva visión. Sin embargo, Carlos, aún aterido entre la incredulidad y el escepticismo, no estaba dispuesto a dejarse arrastrar por el entusiasmo. ¿Cómo podemos confiar en que no volverás a hundirte en tu viejo camino? El corazón de Alejandro se tensó al escuchar la duda tan cruel. Pero en lugar de derrumbarse, dejó que esa incertidumbre se escurriera por su ser. Se dio cuenta de que las palabras de Carlos no eran un ataque, eran una invitación a demostrar su genuina transformación. No pido confianza. Solo quiero volver a empezar. Mostrarles cada paso, ganar su respeto día a día. Hubo un silencio incómodo. Alejandro podía sentir el titubeo en la multitud, el momento estaba en la cuerda floja al borde de su potencial o tal vez del rechazo absoluto. Antes de que alguien más pudiera hablar, su mirada se iluminó con una resolución. Voy a demostrarlo, desafió Alejandro. En 2 semanas organizaremos un evento de recaudación para el proyecto. Quiero que ustedes estén allí, que vean y sientan el cambio. Traigan a sus hijos, a sus amigos, este proyecto es para todos. El eco de sus palabras llenó el espacio, y aunque algunos todavía eran escépticos, había una chispa colectiva de esperanza que empezaba a crecer. Doña Rosa sonrió abiertamente, convencida de que aquellas semillas estaban empezando a germinar. El momento de la decisión estaba cerca, y la transición de resentimiento hacia una posibilidad de unión se sentía vibrante. Carlos, quizás aún no estés listo para perdonarme, pero quiero que te unas a mí en este viaje.
dijo Alejandro con sinceridad. Tal vez solo así podamos entender el verdadero significado de la redención. Con eso, la sala resonó en un murmullo de murmullos cautelosos, algunos rostros mostraban nuevas intenciones, otros aún permanecían fríos. Pero el camino estaba claro. El verdadero desafío comenzaba a delinearse. ¿Sería capaz de cimentar esa promesa de cambio en la realidad? ¿Podría la comunidad encontrar la fuerza para curar sus heridas juntos? La respuesta a esas preguntas aún quedaba por verse, y la sombra de lo incierto se mantenía en el horizonte. La luz del día apenas filtraba sus rayos a través de las ventanas polvorientas del antiguo edificio donde Alejandro había convocado a la comunidad. El eco de sus palabras seguía resonando en la atmósfera, cargada de una mezcla de esperanza y escepticismo. Mientras tanto, a medida que la gente se dispersaba, Alejandro sentía el peso de la responsabilidad en sus hombros. Sabía que el evento de recaudación no era solo una oportunidad para demostrar su cambio, sino un verdadero punto de inflexión para todos. A medida que se retiraba del lugar, doña Rosa lo alcanzó. Alejandro, me siento orgullosa de ti, dijo ella con ternura, tomando su mano. Este es solo el comienzo. Gracias, doña Rosa. Pero debo ser honesto, todavía tengo miedo. La voz de Alejandro tembló un poco. ¿Y si no consigo el apoyo que necesito, qué pasará? El temor es parte del camino. Ella le respondió con una mirada clara. Lo que cuentas ha tocado a muchos, y eso es cada vez más raro. No lo dudes. Sumido en sus pensamientos, Alejandro llegó a su casa y se sentó en la pequeña mesa de madera que había heredado de su abuela. Aquel rinconcito le parecía siempre un refugio. Con una determinación renovada, tomó un cuaderno y empezó a hacer una lista de los jóvenes que podría invitar al evento. Pensó en cada uno de ellos, en sus luchas y aspiraciones, y en cómo sus historias podrían resonar en los demás. El día siguiente llegó lleno de promesas, y Alejandro se puso en marcha. Primero visitó a los jóvenes que había estado ayudando. En un parque cercano, se reunieron alrededor de una mesa de picnic. Las risas y bromas se mezclaban con la tapa de palomas correteando cerca. Les habló sobre el evento, los animó a participar y a presentar sus propias historias. Esto no es solo sobre mí, es sobre el poder que cada uno de nosotros tiene para cambiar nuestras vidas. Dijo mientras veía la chispa de interés en sus ojos. Ustedes son el futuro y quiero que sean parte de esto. Los chicos, entusiasmados, comenzaron a compartir ideas para ayudar a recaudar fondos. Algunos sugirieron aprovechar sus habilidades para vender artesanías, otros hablaron de hacer un taller de cocina, mientras que algunos incluso propusieron conciertos. Entre las ideas, sus miradas se cruzaron, y Alejandro se sintió más seguro. Pensar que una vez había estado solo en el camino oscuro, ahora detrás de él había un grupo de jóvenes dispuestos a luchar junto a él, hizo que su corazón se sintiera ligero. Sin embargo, el día del evento se acercaba rápidamente y en medio de la emoción, una sombra seguía acechando. Carlos, quien había cuestionado su sinceridad, no había desaparecido de su mente. Alejandro sabía que ganar la confianza de todos pasaba no solo por sus acciones, sino también por enfrentar sus demonios. A la mañana del evento, los nervios estaban a flor de piel. Se levantó más temprano que nunca y salió a comprar café para los voluntarios. Mientras caminaba por la calle, una duda mordaz le susurraba que aún no se había ganado el perdón de todos. De repente lo vio. Carlos estaba en la acera, con un amigo. Alejandro sintió que su corazón se detenía. Debería acercarse. ¿Qué debía hacer? En ese instante la vida le dio un giro, las palabras que había estado pensando para su discurso parecían inútiles. La urgencia por interpretar su transformación lo abrumó. Carlos, llamó casi sin pensarlo. El hombre se giró, su expresión seria y calculadora. Alejandro aprovechó el momento, esta podría ser su oportunidad. Necesito tu ayuda. Dijo sinceramente. Nuestros jóvenes necesitan más apoyo. ¿Te unes? Carlos lo miró por un largo instante como evaluando. Su expresión era difícil de leer, pero Alejandro sabía, en lo más profundo de su ser, que todo dependería de ese momento. ¿Lo aceptarían o dejaría que su miedo a la traición los separara una vez más? La tensión de la respuesta llenaba el aire, el futuro de Alejandro, su comunidad y el sueño que había empezado a construir pendía de un hilo, y no sabía si tendría el valor necesario para atar ese hilo y darle fuerza.
Carlos mantuvo su mirada fija en Alejandro como si estuviera tratando de descifrar un enigma. La brisa suave del amanecer hacía que el silencio se sintiera aún más palpable entre ellos. Alejandro podía sentir su corazón latiendo con fuerza, cada pulso resonando en su pecho mientras esperaba una respuesta. No sé. Carlos finalmente rompió el silencio. No estoy seguro de poder confiar en ti, Alejandro, el peso de esas palabras lo golpeó. Había sido un viaje difícil, y ahora enfrentaba la duda de un hombre que representaba muchas voces de su comunidad. Si quería seguir adelante, podía ser la oportunidad de demostrar su valía. Entiendo tu desconfianza, respondió Alejandro tratando de mantener la calma. Pero esto no se trata solo de mí. Se trata de todos nosotros, de los que han luchado, de los que están a un paso de rendirse. ¿No quieres ser parte de un cambio real? Carlos lo miró con escepticismo. La incertidumbre en sus ojos era palpable. Alejandro se sintió vulnerable y la desesperación lo llevó a dar un paso más. Mira, continuó, sus palabras fluyendo con una sinceridad casi cruda. Me gustaría que vinieras hoy al evento. Solo escúchame, escucha a los chicos. Si no ves nada en mí, estaré dispuesto a aceptarlo. Solo te pido una oportunidad. Después de lo que pareció una eternidad, Carlos asintió lentamente, pero su expresión seguía sin mostrar confianza plena. Está bien, iré, dijo. Pero no esperaba que esto fuera fácil. Alejandro sintió un alivio mixto con la preocupación. Era un paso, por pequeño que fuera, y eso podría ser la puerta a construir algo más grande. Sin embargo, la tensión en su cuerpo aún no se disipaba por completo. Con Carlos a su lado, se dirigieron al lugar del evento. El ambiente empezaba a vibrar con energía. La música sonaba suavemente de fondo, y las risas de los jóvenes resonaban mientras se preparaban para dar lo mejor de sí. Sin embargo, cada paso se sentía como una prueba. Tendría todo lo que necesitaba para asegurar su visión. En el interior, Alejandro se sintió rodeado. La decoración era sencilla, pero cada detalle reflejaba el esfuerzo de todos: banderines, mesas de golpeo creadas por los jóvenes. Emocionado por el esfuerzo colectivo, sintió un pequeño fuego dentro de él. Carlos observaba en silencio, sus brazos cruzados, su mirada evaluadora. Alejandro sabía que este no era solo un momento para demostrar su valía, era una oportunidad para conectar con la comunidad. Un chisporroteo de determinación lo invadió. «Bienvenidos a todos», gritó. La energía disminuyó y todos se volvieron hacia él. Las miradas estaban llenas de curiosidad. Hoy estamos aquí para construir juntos un futuro mejor, continuó, su voz ganando fuerza. Cada uno de ustedes tiene una historia que contar, y juntos somos más fuertes de lo que jamás hemos sido. Los murmullos de aprobación comenzaron a elevarse entre la multitud. Podía ver las sonrisas surgir, ver el interés despertar. Un rumor de esperanza se esparcía, y eso le daba vida. Carlos no dijo nada, pero Alejandro notó su mirada suavizarse un poco. Justo cuando se sintió en la cima del mundo, un movimiento en el fondo lo sorprendió. Dos hombres entraron, y su presencia hizo que la energía se cortara. ¿Qué hacen aquí?, preguntó Carlos con un tono de advertencia. Venimos a resolver este asunto, dijo uno de ellos, con una voz firme que resonó en el aire. Alejandro sintió una fría oleada recorrer su cuerpo. ¿Qué intención tenían? Todo lo que había construido en ese momento estaba en peligro, y necesitaba actuar rápido. Su corazón se aceleró y la osadía que había sentido un momento antes se desvanecía. Este es un espacio seguro, respondió, tratando de recuperar la calma. Aquí venimos a encontrar soluciones, no problemas. El silencio se hizo denso. Alejandro se enfrentaba a una nueva sombra, un reto que podría poner en jaque todo lo que había comenzado. ¿Serían esos hombres una amenaza a su sueño, o la oportunidad de demostrar su compromiso por la comunidad? El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara: el camino apenas comenzaba. ¿Podría Alejandro enfrentar esta nueva amenaza y, en el proceso, demostrar que incluso los más vulnerables pueden desafiar sus circunstancias? La respuesta estaba aún en el aire, y ahora todo dependía de esa línea entre el miedo y la valentía. La plaza comenzaba a llenarse de rostros esperanzados, un mosaico de historias y luchas colectivas. Alejandro sentía el pulso de su comunidad vibrar en el aire. Podía percibir la inquietud, pero también la chispa de algo poderoso, el deseo de cambio.
Sin embargo, con la llegada de esos dos hombres, la atmósfera se tornó pesada, casi eléctrica. La sensación de incertidumbre invadía a todos. Con la voz firme que había practicado tantas veces en su mente, Alejandro se dirigió a la multitud. Hoy estamos aquí para demostrar que somos más que nuestros pasados. Este espacio es un refugio, un lugar donde podemos empezar de nuevo. Los recién llegados se cruzaron de brazos, sus miradas desafiantes se fijaron en él. Uno de ellos, el que parecía liderar la carga, tomó un paso hacia adelante. La multitud contuvo la respiración. ¿Y qué es lo que quieres demostrar, Alejandro? Que tus errores son simplemente un paso hacia adelante. Sintiéndose acorralado pero decidido, Alejandro respondió con fuerza. Quiero demostrar que el cambio es posible, que en nuestra comunidad hay talento y deseo de superación. No estoy aquí solo para hablar de mí, sino para construir un futuro en el que todos tengan una oportunidad. Carlos, aún a su lado, observaba atentamente la situación. El ambiente era tenso, y entre el temor y la admiración, él sabía que debía intervenir. Quizás no todos creamos en él, pero ¿acaso no hay algo que todos podemos aprender de esta experiencia?, dijo, su voz resonando con un eco de verdad. Los murmullos de la multitud cambiaron. Algunos comenzaron a asentir, la división estaba empezando a desmoronarse, pero el líder de los recién llegados no se dejó intimidar y avanzó. Te haré una pregunta, Alejandro, ¿qué pruebas tienes de que realmente has cambiado? Las palabras no son suficientes. En ese instante Alejandro recordó las charlas que había tenido con los jóvenes del barrio, recordó su lucha por ser una voz y no solo un rostro conocido. Su mente se iluminó, y tomó una decisión. No necesito demostrar mi cambio solo con palabras. He preparado algo. Llamó a uno de los chicos junto a él, Miguel, un joven que había sido uno de los primeros en creer en él. Miguel, ven aquí. El chico se acercó, un brillo de nerviosismo en los ojos. Hola a todos, soy Miguel. Hace un año estaba perdido, sin rumbo, hasta que Alejandro me ayudó a abrir mis ojos a nuevas posibilidades. Gracias a su apoyo he encontrado un empleo y ahora estoy comenzando mi propio negocio. La multitud pareció absorber esas palabras, algunos comenzaron a aplaudir, otros miraban intrigados. Fue un momento de conexión, un instante donde las sombras se desvanecían. Alejandro sintió que la inercia se estaba moviendo a su favor. Y así como Miguel, hay más de nosotros que estamos listos para demostrar que el cambio es real. Vamos a ver un evento donde no solo revelaremos historias de superación, sino que también empezaremos a trabajar juntos en oportunidades. Las caras se empezaron a iluminar de esperanza. Uno de los hombres que antes desafiaba se cruzó de brazos. Sin embargo, incluso su actitud se había suavizado un poco. Carlos, quien había estado observando el cambio en la atención de la multitud, decidió lanzar una pregunta. ¿Y qué hay de los que aún no creen en ti, Alejandro? ¿Cómo puedes guiarlos hacia el mismo camino que tú has tomado? La respuesta de Alejandro tuvo que salir directa de su corazón. No puedo obligar a nadie a creer. Pero lo que puedo ofrecer es mi compromiso. Quiero que todos participen. Organizaremos talleres, eventos y espacios donde podamos compartir ideas y aprender unos de otros. Quiero dar la oportunidad de que todos participen en este proceso. La multitud comenzó a murmurar en aprobación. Alejandro sintió que la vida regresaba a su voz, el eco de sus palabras resonaban más allá del miedo. Este es nuestro momento. Sí, hemos pasado por mucho, pero eso nos une. Cada historia es valiosa y todos tienen un lugar en nuestra comunidad. Finalmente el confrontador del grupo dijo, está bien. Sí. ¿Realmente estás dispuesto? Entonces es hora de que lo demuestres. La tensión se disipó un poco y un fuego nuevo encendió el espíritu de la multitud. Alejandro sintió que la firmeza florecía en su interior, ya no estaba solo. A su lado, Carlos dio un paso hacia adelante. Con un gesto de confianza, decidió unirse al proyecto y dijo, quizás hay personas que necesitan más que un discurso. Tal vez lo que necesiten es ver acción. Si aceptan que creo en esta comunidad, entonces estamos juntos en esto. Los aplausos estallaron y la energía que antes era densa ahora vibraba con entusiasmo. La concepción de cambio, la oportunidad de sanar las heridas, la promesa de un futuro compartido. Este era el camino que habían delineado. Alejandro sintió que las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. Sabía que no sería un camino fácil, pero esa noche había plantado semillas de esperanza en cada rincón de su barrio.
La aceptación llegaría poco a poco, pero lo más importante era que la comunidad estaba lista para dar el primer paso. El evento no solo se volvía un espacio de recaudación, se convertiría en un faro de cambio donde cada voz contaría. Y con eso, la historia de Alejandro, el joven que había empezado en la calle, se transformaba en un símbolo de redención, no solo para sí mismo, sino para todos los que estaban dispuestos a luchar y a soñar juntos. El futuro estaba ante ellos, brindando un lienzo en blanco para pintar las historias de vida que apenas comenzaban a escribirse ahora. Amigos, esta historia es una invitación a la acción. Necesitas suscribirte ahora para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Deja un like ahora y ayuda a alimentar el algoritmo, porque juntos podemos hacer que estas historias lleguen a más gente. Comenta abajo tus reacciones, tus sentimientos sobre este final y comparte este vídeo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver este mensaje de transformación. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Unámonos y sigamos escribiendo esta historia juntos.